técnicamente, ¿sí? Técnicamente no debería de estar acá. Eso es técnicamente. Para los que no saben, el día 6 de diciembre me dio un infarto. Y ahorita te voy a decir las características de ese infarto. Antes que nada, también quiero agradecer a todas las personas que estuvieron orando por mí, a todos los que también en ese momento me ayudaron, nos ayudaron como familia. Y quiero decirles a los que estuvieron orando por mí que Dios respondió sus oraciones. ¿Por qué te digo técnicamente? Te voy a explicar un poquito para darte una introducción. Y los médicos me dicen que el tipo de infarto que a mí me dio, el 70% de las personas no vive. Es un infarto, me explican que tenemos 3 arterias principales que van al corazón. Y esta arteria, ahora sí que la de en medio, es la que lleva la sangre al corazón. Esa arteria es la que a mí se me obstruyó al 100%. No fue ni al 50, ni al 60, ni al 70, sino que se obstruyó al 100%. Entonces, realmente estoy aquí porque es la voluntad de Dios que esté aquí. Y a través de toda esta situación, yo pude ver siempre, en todo momento, la mano de Dios, obrando a través de la gente, a través de los médicos y guardando mi vida y guardando mi corazón. Fíjate que para continuar, nuestro pastor nos ha estado hablando, en este caso esta serie se llama Primero Dios, ¿sí? Y fíjate que la semana pasada nos hablaba de que tenemos que tener un orden, ¿sí? ¿Recuerdan? Tiene que haber un orden en nuestras vidas. La Escritura nos establece prioridades, no sé si sabías, pero en la Escritura en Efesios 5, 18 en adelante, no te va a decir como la lista que yo te voy a dar, pero si tú la lees vas a encontrar cuáles son las prioridades de Dios. Y las prioridades es que Dios es primero, ¿sí? Es Dios, tu esposa, tu esposo, tus hijos, ¿sí? Tu trabajo, la iglesia o el ministerio, ¿sí? A ver otra vez. Entonces, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que Dios estableció, nuestras prioridades deben de ser Dios primero, ¿sí? Es Dios, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra hija, nuestros hijos, perdón, nuestro trabajo y el ministerio. Dios es un Dios de orden, ¿amén? Entonces, Dios estableció ese orden precisamente para que pudiera fluir la bendición en nuestras vidas. Y cuando nosotros cambiamos el orden, ya no es orden, es desorden. Y si hay desorden, nosotros mismos nos ponemos a un costado y nos podemos estar perdiendo de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Entonces es muy importante entender eso, que el orden trae bendición. Y fíjate que este año para mí fue pues muy complicado en cuestiones de trabajo. Y entonces empecé a tener demasiado trabajo, demasiada carga de trabajo. Y de repente el gerente me empezó a cargar cuestiones de comercio exterior y me empezó a cargar cuestiones de producción. Y entonces yo le decía, bueno, pues es que hay un departamento de comercio exterior y hay un departamento de producción. Y me dice, sí, lo que pasa es que si yo se los encargo a ellos, sé que no lo van a hacer. Y si te lo encargo a ti, sé que se va a hacer. Y a lo mejor tú te puedes sentir bien ahí materialmente, pero la realidad de las cosas es que fue demasiado tiempo lo que me absorbía. Empecé a llegar a mi casa a las 10, 11 de la noche, a veces hasta las 2 de la mañana. Y entonces, ¿qué crees que sucedió? Pues que empezaste a cambiar las prioridades. Ya no podía venir los jueves, ya no podía estar teniendo tiempo de devoción. Y entonces empiezas a cambiar el orden de las cosas. Y entonces ya no era Dios, sino era tu trabajo, ¿sí? Y a lo mejor ni siquiera en segundo lugar, a lo mejor después veías a tu familia y demás y demás. Y entonces empezaste a tener desorden en tu vida.
¿sí? Hay muchos que me ven así como diciendo, híjole, ¿a poco? No sé qué. Pues sí, sí, somos humanos y todos pasamos por ciertas situaciones. Y entonces lo que te estoy tratando de decir es que siempre debemos de buscar mantener el orden que Dios estableció para no alejarnos de la bendición de Dios. Amén. Y entonces, también uno de los conceptos que tenemos que tomar en cuenta en esta serie, que es primero Dios, ¿sí? Establecer primero a Dios en nuestras vidas, es que Dios quiere que tengamos sabiduría. Pero cuando nosotros pensamos, ¿qué es sabiduría? A lo mejor alguien te ha preguntado, ¿qué es sabiduría? Y empezamos a ver y a pensar y creemos que sabiduría es acumular conocimiento en nuestras vidas, ¿no? Algunos pueden decir, otros pueden decir tomar buenas decisiones, otros pueden decir estudiar mucho, etc. La realidad de las cosas es que la palabra de Dios nos enseña qué es sabiduría. Y sabiduría, dice que la sabiduría nos hace felices. No sé si lo tengamos por ahí en la pantalla. Y dice que la sabiduría es un tesoro. Si hallas la sabiduría, vas a ser feliz. Es mejor que el oro, la sabiduría. Y los que la hallan descubren la vida. Y es mejor que armas de guerra. Y ahí están los versículos de cada uno. ¿Te das cuenta? La realidad de las cosas es que sabiduría, en conclusión, todo esto está en la Escritura, está en la palabra de Dios. Y yo quisiera que te llevaras este concepto. Sabiduría es ver la vida como Dios la ve. Así de simple. ¿Sí? Bueno, parece simple, ¿no? La sabiduría es ver la vida como Dios la ve. Dios, a través de su palabra, nos ha establecido preceptos, nos ha dado, yo le llamaré un instructivo para mi vida, que es la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces, a través de la Escritura, yo puedo ver la vida como Dios la ve. Ahora, otro concepto que hemos escuchado mucho es, entonces el primero es sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? Ver la vida como Dios la ve. El segundo concepto que quiero que nos llevemos es el temor de Dios. Pero cuando escuchamos el temor de Dios, nuestra mente se va y nos dice que temor es tener miedo, ¿no? Huir de algo, tener miedo, preocupación. Pero la realidad de las cosas es que temor de Dios es reverencia y someternos a su voluntad. ¿Te das cuenta? Es muy diferente. Tener reverencia y someterte a la voluntad de Dios, obviamente es diferente. Entonces empezamos a comprender cuál es el temor de Dios. Entonces, si nosotros tememos a Dios, significa que somos reverentes a Dios, reverentes a sus palabras y estamos sometidos a su voluntad. Y si tenemos temor de Dios, vamos a ser sabios. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tengo temor de Dios, voy a ser reverente a Dios, a su palabra, voy a someterme a su voluntad y voy a tener sabiduría porque voy a ver las cosas como Dios las ve. Amén. 7 veces se relaciona en la Escritura la palabra sabiduría y temor de Dios. Porque nos dice la Escritura que cuando nosotros tenemos temor de Dios y tenemos sabiduría, obviamente vamos a actuar correctamente como Dios estableció. Porque finalmente todos tenemos un propósito en Dios, ¿sí? Y ese propósito tenemos que alcanzarlo. ¿Y de qué manera lo vamos a alcanzar? Conociéndolo, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es conocer cuál es el propósito de Dios que tiene para nuestras vidas. Ahora, ¿Dios es un Dios de orden o un Dios de desorden? Es un Dios de orden, como estamos viendo. Y la palabra de Dios nos enseña en Génesis, desde Génesis 1:2, nos dice Génesis 1:1, empezando: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora, fíjate que ahí hay una versión en hebreo donde podemos encontrar que no dice estaba. Ahí lo que tendría que decir, y fíjate cómo cambia el contexto, es y la tierra, y ahí tiene una palabra en hebreo que se llama haya, que significa
se volvió. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando nosotros leemos y dice, y la tierra se volvió desordenada y vacía. Entonces, eso nos enseña algo. Cuando Dios vio que la tierra se volvió desordenada y vacía, el Señor empezó nuevamente a ordenar y dice que separó la luz de las tinieblas y empezó a hacer una serie de actividades para darle orden. Amén. Ahora, fíjate, cuando nosotros entonces ya vimos qué es la sabiduría, qué es el temor de Dios, ¿sí? Y ahora yo te voy a platicar parte de lo que es mi testimonio, de lo que sucedió. Yo soy trasladado, me da un infarto y soy trasladado a Metepec, estaba cerca de Metepec, y de Metepec a la clínica, el subdirector de la clínica dice, él tiene un infarto. Entonces me trasladan y me llevan a San Alejandro. En San Alejandro, para esto, pues yo también tenía seguro de gastos médicos, pero la verdad me sentía bien atendido y vi que lo estaban haciendo rápido. Entonces, ya que estando en San Alejandro, los dos médicos que me reciben ahí se empiezan a burlar del doctor de Metepec y dicen, esto no es un infarto. Pero para esto, la situación es que cuando ellos dicen esto no es un infarto, obviamente ya no te dejan de dar la atención como debería de ser. Pero lo peor de todo esto es que me duermen. ¿Sí? Entonces, antes de que yo pierda la noción, porque todavía yo todo estaba consciente, y antes de que pierda yo la noción, lo que sucede es que baja una doctora, ¿sí? Y me dice, lo que tú tienes es un infarto. Dice, yo estoy en terapia intensiva, esta no es mi área, pero lo que tú tienes es un infarto. Yo escuché de ti y vine a verte. Ahora, ¿la doctora te conocía? Pues no. La doctora pudo haber, pero ¿te das cuenta cómo Dios empezó a mover las cosas? Y entonces esta doctora va y dice, y vine a verte. Dice, lo que tú tienes es un infarto. Y me dice, tú tienes que luchar y ponerte, pelearte aquí, porque lastimosamente aquí en San Alejandro hay mucha negligencia. Y tienes que pelearte y luchar por tu vida, porque si no aquí te vas a quedar, me dijo la doctora. Dice, y te vas a quedar porque en primera tú traes un infarto, que según ellos dicen que no es un infarto. Según ellos, si te da un infarto, lo que tú no sabes es que aquí no hay cardiólogo. Aquí te vas a quedar, me dijo. Y entonces, para esto, le dijo a la enfermera que estaba ahí, ponle tal y tal medicamento. Y ella dijo, doctora, si ya el doctor que está a cargo de acá ya me dijo que no es un infarto y yo no le puedo poner ese medicamento. Dice, dije que se lo pongas. Dice, pues si me lo firma, se lo pongo. Entonces la doctora, después te lo firmo. Entonces la doctora firmó y me aplicaron un medicamento. Cuando yo ahora platico posteriormente de eso, pues me doy cuenta que realmente eso Dios la usó para mantener mi vida ahí. Un infarto se debe atender de 2 a 5 horas como máximo. Pues haz de cuenta que cuando a mí me hacen el cateterismo, porque me hicieron el cateterismo, 2 cateterismos, que gracias a Dios muchos me dicen, ay, pues parece que no tienes nada, ¿no? Pues no se ve, pues está por dentro, ¿verdad? No, no es cierto. No, me siento bien, gracias a Dios. Y entonces, esta doctora, pues me duermen, yo pierdo ya el conocimiento de las cosas, y hasta el otro día que yo despierto, ¿sí? Le digo a mi esposa, necesito mi celular. Y entonces ya me habían quitado la ropa anteriormente en Metepec, por lo tanto pues yo no tenía mis cosas. Y dice, ¿para qué quieres tu celular? Le digo, porque ahí tengo un teléfono de un médico que es el jefe de admisión de San José, que es mi amigo. Y entonces le dije, necesito hablarle. Entonces ya me hicieron llegar mi celular, Mauricio me había hecho favor de guardarme mis cosas y demás. Y ya cuando tengo el celular en mi poder, marco a este doctor. Para esto, este doctor, que lo conozco cuando fue la situación de mi esposa, él siempre me había dicho, ¿sabes qué? Yo el fin de semana no le contesto a nadie. Por eso me fui a vivir hasta San Pablo,
Totimehuacán. Dice, casi no hay ni tecnología donde me fui a vivir. Dice, a nadie le contesto. Y en nuestra amistad, en nuestra relación que tuvimos hace tiempo, incluso yo le ayudaba a hacer algunas de sus tareas, que estaba haciendo una maestría de recursos humanos, y no me contestaba. Y yo decía, pues es su tarea y no me contesta, ¿no? No me contestaba el fin de semana. ¿Por qué te digo esto? Porque entonces yo tomé el celular y le marqué una vez y no me contestó. Le marqué la segunda vez y no me contestó. Entonces estaba mi hermano ahí conmigo y le dije, es que estoy haciendo las cosas mal. Entonces agarré el celular y me puse a orar. Entonces mi hermano me dice, ¿qué haces? Digo, nada, olvídalo. Yo no conoce de Dios, yo sé lo que estoy haciendo. Y entonces yo le dije, Señor, tú sabes cuál es mi condición, cuál es mi situación, ¿sí? Si tú puedes utilizar a esta persona para ayudarme, que me conteste, Señor. Y entonces volví a marcar a esta persona y me contestó, gracias a Dios. Y entonces él me dice, espero que sea algo muy importante lo que me tengas que decir, porque tú sabes que no contesto. Y entonces yo le comenté, le digo, sí, doctor. Le digo, fíjate que me dio un infarto y estoy en el hospital. Dice, ¿dónde estás? Le digo, en San Alejandro. ¿Cuándo te dio ese infarto? Le digo, ayer por la tarde. Dice, ¿cómo? Entonces, le digo, mire, yo le hablo por dos cosas. Una, yo tengo seguro de gastos médicos mayores. Entonces, no sé usted qué me recomendaría, que me traslade o qué hacemos. Eso hubiera sido antes, ahorita ya no hay tiempo. Ahorita el mejor lugar que puedas estar es en San José. Entonces ya no me quites el tiempo, por favor. Y me colgó. Y Dios sabe, y mi familia sabe que estaban ahí. En 5 minutos ya me estaban subiendo en la ambulancia para ser trasladado a San José. Así, como te lo estoy diciendo, en 5 minutos, rapidísimo. Mi esposa iba bajando apenas, que mi hermano estaba ahí conmigo, cuando ya me dijeron, ¿sabe qué? Ya se va, ¿no? Y me trasladaron a San José. En San José, para esto, pues ya había pasado casi 20 horas, porque fueron a las 22 horas cuando me hicieron el cateterismo. Y ya estando en San José, yo empecé a escuchar a los médicos, ¿sí?, que estaban en la parte de atrás, y empiezan ellos a comentar que realmente yo iba en muy malas condiciones, ¿sí? Dijeron, él viene en muy malas condiciones. Dice, hubo negligencia. Y entonces un médico dijo, yo no le voy a entrar, ¿sí? No quería hacerme el cateterismo, yo no lo voy a entrar, cuando se supone que está penado eso, ¿no? Dice, yo no lo voy a entrar porque viene en muy malas condiciones y está sucio el expediente, en sus términos, ¿no? Dice, hubo mucha negligencia ahí. Entonces, la anestesióloga me dijo, dice, ¿eres creyente? Le dije, sí. Dice, pues pídele mucho a Dios porque estás en muy malas condiciones. Me dice, ¿tienes familia? Sí. Digo, ¿tienes hijos? Sí, tengo 2 niños chiquitos. Y me dice, pues tienes que luchar por ellos, dice, porque estás muy mal. Y le dije, está bien. Entonces yo me puse a orar, mientras ella le estaba hablando a una doctora, ahí junto a mí, y le empieza a decir, sí, doctora, sí, está en muy malas condiciones, sí, doctora, no puede esperar más tiempo, no, doctora, no puede esperar a mañana. Y le empieza a decir, total que la doctora estaba en una fiesta, y gracias a Dios, Dios toca su corazón y decide que se va a trasladar a San José, pero quiere que todo esté listo. Cuando están ahí los médicos y me van a ya pasar al quirófano, y en el quirófano empieza a bajar la camilla, a mí me pasó algo sobrenatural, que es lo más importante de lo que yo te quiero decir. Cuando iba bajando la camilla, yo veo el quirófano ahí en San José, no sé si ha sido, está el quirófano principal y tiene mucha luz, ¿no? Entonces da vuelta la camilla, yo pensé que me iba a entrar ahí, me da vuelta la camilla y te pasan por un pasillo donde está oscuro. Y yo en mi mente todavía dije, está oscuro. Y a partir de ese momento, ¿sí?, yo en la camilla empecé a escuchar una voz que me dijo un salmo y me dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sí? Gracias, Señor. Entonces yo volteé mi cabeza, porque yo lo escuché en mi oído,
volteé y vi la pared nada más, porque es un pasillo, y regresé mi cabeza y me siguió diciendo, mi vara y mi callado te infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y hasta ahí. En eso entró la camilla. Para esto yo iba muy débil, ya no tenía muchas fuerzas, había pasado mucho tiempo, pero yo a partir de ese momento sentí nuevas fuerzas, ¿sí? Tal vez no físicas, pero sí sentí fuerza espiritualmente, sentí confianza, se fortaleció mi fe. Yo empecé a investigar acerca de esto en la Escritura y dice que cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y dice que sudaba gotas de sangre, dice que bajó un ángel y lo fortaleció y le dio fuerzas. Y dice también la Escritura que cuando Elías dice que estaba tan cansado hasta la muerte, que quería morir, dice que Dios le mandó un ángel que le dio de comer y le fortaleció y le dio nuevas fuerzas. Y también dice la Escritura que cuando Pablo dice que estaba en alta mar y vino la tempestad y él estaba orando y parecía que todo se iba a perder, incluido sus vidas, ¿sí? Dice que de un ángel también le dice que nadie iba a perecer y que también iba a guardar sus vidas. Ahí sale la frase donde dice Pablo, el Dios de quien soy, a quien sirvo, me dijo que nadie va a perecer. Todavía les contesta. Amén. Entonces, fíjate que eso a mí me fortaleció mucho. Y a partir de ese momento, la situación, aunque yo sabía que era muy crítica, porque te lo habían dicho los médicos y demás, cuando yo entré al quirófano, la doctora ya estaba ahí, entonces empezaron ahí, me dijo, solamente te voy a poner la anestesia porque te bloquean de esta parte hacia abajo. Me dice, te la voy a poner por protocolo, pero no tengo tiempo de esperarme a que te haga la anestesia. Le dije, está bien. Entonces me pusieron la anestesia y por aquí me pusieron la anestesia y por aquí ya me estaban metiendo el catéter. Y pues yo ya realmente no sentía nada. Hablando con un amigo que es médico, dice, él le llama así, dice, la naturaleza es tan sabia, dice, obviamente le llama naturaleza, yo le llamo Dios, ¿verdad? Dice, la naturaleza es tan sabia que cuando alguien está muriendo, dice, no siente dolor. No tiene dolor, no siente nada. Y los que están a su alrededor son los que están preocupados, ¿no? Y angustiados. Sí, la verdad de las cosas es que a mí lo que me preocupaba, lo que me angustiaba, eran mis hijos, la verdad. Ya ni siquiera yo, sino eran mis hijos, ¿no? Yo había pasado ciertas situaciones a través de mi vida donde 2 tíos habían muerto y había visto cómo habían dejado a sus hijos chiquitos y cómo se deteriora la familia y cómo les afecta a los niños. Esa era mi preocupación que yo tenía. No te voy a decir no tenía ninguna preocupación, claro que tenía esa preocupación por mis hijos. Mi esposa no significa que no estaba preocupado por ella, pero pues ya estaba un poco grandecita y entonces ya sabía que no había tanto problema, pero mis hijos, imagínate, ¿no? Y entonces ya dentro del quirófano llegó un momento en que se empezaron a complicar mucho las cosas y del lado derecho yo volteo porque el que estaba controlando la presión y demás le dice, doctora, está bajando la presión, está bajando demasiado la presión. Y posteriormente le dijo, doctora, ya no hay presión. Y yo vi que se encendió una luz como naranja, amarilla, y luego se puso en rojo y se prendió una luz. Y yo en ese momento, pues empezó a temblar todo mi cuerpo ya sin ningún control. Y empecé a cerrar mis ojos, ¿no? Porque ya no tenía nada de fuerza en ese momento. Y la anestesióloga todavía me hizo así y me dijo, no te vayas, no te vayas. Tienes que seguir luchando por tus hijos, no te vayas. Ahora yo sé, a través de la cardióloga que me está atendiendo, que la presión se baja o se pierde toda la presión, aquí hay hermanos, cuando tu corazón ya prácticamente se está parando. Y a partir de ese momento, pues sí, siguió y la doctora no podía llegar hasta el lugar donde estaba la obstrucción. Y bien que recuerdo que todavía ella desesperada dijo, no puedo, no puedo, no puedo. Y agarró algo y lo aventó contra la pared. Y siguió intentándolo.
Yo le doy gracias a Dios por su vida, ¿no? Porque Dios puso en su corazón que siguiera y que siguiera intentando. Y dijo, aplíquenle tal, tal, tal. Y me pusieron 3 inyecciones en el estómago. Y la doctora dijo, eso nos va a dar unos minutos. Entonces me pusieron las inyecciones en el estómago y ella logró llegar hasta donde estaba obstruido. Y me dijo, a partir de este momento, todo depende de ti, ya no depende de mí. Dice, vas a seguir las instrucciones como yo te diga. Y te empiezan a decir, vas a respirar, no vas a respirar. Y te empiezan a dar una serie de situaciones. Y fíjate que cuando ella logra abrir la arteria, ¿sí? Ya pasa lo demás, mi cuerpo seguía temblando porque no tenías control sobre tu cuerpo. Ella dijo ya, descansó, aventó su, no sé cómo se llame, perdón por los hermanos que son médicos, sé que aquí hay algunos médicos, aventó su cofia o lo que tenía en la cabeza y se acercó a mí y yo le dije, gracias doctora. Y ella me dijo, gracias a Dios, me dijo. Y dice, fíjate que en ti vi algo muy raro. Otra vez, ellos le llaman raro, yo le llamo Dios, ¿verdad? Y entonces ella me dice, en ti vi algo raro, fíjate que tenemos 3 arterias. Dice, una, que es la principal, es la que lleva la sangre al corazón. Las otras 2 son las que la distribuyen, sacan la sangre, irradian al corazón. Dice, pero en ti, dice, solamente en toda mi vida, en toda mi trayectoria lo he visto 2 veces. Una vez anterior, con un atleta de alto rendimiento, y ahora contigo. Dice, y esas 2 arterias, que son las que distribuyen la sangre, la sacan, estaban metiendo la sangre. Dice, estaban trabajando a la inversa y eso mantuvo vivo tu corazón. Dice, porque la obstrucción era al 100%. Y entonces yo me quedé así, le dije, no, digo, pues gracias a Dios. Dice, sí, gracias a Dios. Entonces, cuando ya salió la doctora, pues mi mamá casi la tira, ¿verdad? La abrazó, la besaba y no es necesario que haga eso, señora. Y pues imagínate, ¿no? Me subieron a piso y me dio un infarto otra vez al tercer día, ya más leve, ya más controlado, pues estaba en el hospital. Y entraron nuevamente por el catéter que todavía te lo dejan. Y entre ellos los médicos empiezan a platicar y dice, ¿y quién le hizo el cateterismo? Dice, la maestra. Dice, ya sabes. Dice, entonces, ¿por qué está acá? Dice, pues no sé. Dice, no, pues se ve muy bien, se ve limpio. Volvió a acomodar el stent, porque te ponen un stent, tubito, laminita, no sé cómo decirlo. Lo volvió a acomodar y dice, vamos a aprovechar, dijo el doctor, vamos a aprovechar el quirófano ya que estás acá. Pues no sabía a qué se refería, entonces me dice, voltea tu cabeza para allá, la volteé. Es como un robot que tienes ahí dentro del quirófano y lo puso en mi cabeza, en mi cerebro. Y dice, vamos a limpiar algunas arterias. Y entonces empezó a hacer con láser algún tipo de limpieza. Después me explicaban que cuando te da un infarto, generalmente hay coágulos de sangre que se te pueden ir al cerebro y ahí quedas, ¿no? Entonces, realmente lo que te estoy tratando de decir es que Dios todavía todo tiene en su control, en sus planes. Y entonces todavía permitió que me hicieran servicio completo, ¿no? O sea, una limpieza de arterias de tu corazón, de tu cerebro. Posteriormente a eso, yo tuve un sueño. Cuando me subieron a terapia intensiva, tuve un sueño. Y yo veía que estaba aquí en la iglesia, que estaba yo predicando. Y aquí en esta parte, así parece que se lo estoy viviendo, estaba un hombre aquí sentado, que yo sabía que era un profeta que había venido de visita. Entonces yo estaba ahí predicando, pero aquí arriba. Pero era un hombre que yo sabía que tenía así como que mucha autoridad, entonces así como que yo no le quería ni voltear a ver, ¿no? Así como que te imponía, no sé cómo decirlo, así como que yo sabía que era una autoridad espiritual. Entonces, pues de repente ese hombre se paró cuando terminé de predicar, se paró y se vino hacia acá, y aquí estaba el pastor Gabriel y le dijo, tengo una palabra para él. Dice, tengo una palabra de Dios para él, ¿puedo dársela? Y ya el pastor Gabriel le dijo, sí, adelante, dásela. Y entonces se paró, me miró así directamente, y yo ya después me veía sentado, y él me dijo,
dice Dios que nunca olvides, pero que nunca lo olvides, que el que te dio la segunda oportunidad de seguir viviendo es Él. Dice, segundo, de aquí en adelante, cualquier decisión que tú vayas a tomar, primero se lo preguntes a Él. Y tercero, dice Dios, que cumplas el propósito que Él ya te dijo y que tú bien sabes. Entonces, en ese momento yo abrí mis ojos y dije, pues no estoy durmiendo. Volví a cerrar mis ojos y yo sé que Dios había hablado a mi vida. Y yo te platico todo este testimonio porque lo más importante para mí en este día es poderle dar la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Y sobre todo que podamos ver, ¿sí?, que Dios dice en la Escritura que no hace acepción de personas. Y la palabra de Dios enseña que lo que hace el Señor por uno lo puede hacer por todos los demás. Y no tan solo estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de muchas situaciones que muchas veces en nuestras vidas pasamos. Tal vez a nuestros ojos naturales, a nuestros ojos físicos podamos decir esto es imposible. Tú no sabes por lo que estoy viviendo. Pues ahora ya lo sé por lo que estás viviendo. Yo creo que no hay algo más difícil que estar a punto de partir, ¿no? Y entonces, lo que sí quiero decirte y dejarte claro es que el Señor siempre está al pendiente de todos nosotros y de nuestras necesidades. El Señor siempre está dispuesto para bendecir nuestras vidas. El Señor siempre está esperando a bendecirnos, pero solamente nosotros tenemos que actuar, movernos en su palabra y confiar en Él. Amén. Fíjate que cuando aún Pablo, cuando estaba en la tormenta, estaba pasando la tormenta y veía la situación difícil, él todavía animaba a la gente. No sé si has leído esa parte. Y los animaba y les decía, coman, ya llevan 14 días sin comer. ¿Por qué llevaban 14 días sin comer? Pues porque imagínate el sangoloteo en el barco y se hunde, no se hunde, y estaban las cosas difíciles, ya habían tirado todo el trigo y las cosas de cargamento, ya habían quitado la vela y todas las cosas. Era una tormenta, una situación difícil, y él les decía, prácticamente le decían, ¿y tú por qué estás tan tranquilo? Y Pablo les contestó, porque el Dios de quien soy, a quien sirvo, me dijo que nadie va a perecer. ¿Sí me explico? Y Pablo dice algo clave ahí en ese sentido, dice, y yo lo creo. Y si nos damos cuenta a través de la Escritura, vemos cuántos milagros hizo Jesús, ¿sí? Y los milagros que se hacían era porque había fe, porque creyó, porque Él está confiando en mí, decía el Señor. Él creyó, Él lo obtiene, ¿sí? Él cree en mí, Él cree que yo tengo poder, ahí está el poder, reflejado en la fe. Y entonces hay muchas situaciones día con día en nuestras vidas que nos parecen difíciles, imposibles, complicadas y demás. Y la realidad de las cosas es que Dios puede cambiar la perspectiva de todo eso. Y lo ha hecho. Yo creo que aquí muchos podemos decir, sí, el Señor lo ha hecho en mi vida. ¿Sí? Y si hacemos así rapidísimo, ¿cuántos han recibido un milagro de parte de Dios? Y yo creo que todos hemos recibido milagros de parte de Dios. Y la realidad de las cosas es que el Señor quiere que confiemos en Él, que confiemos en su palabra, que nos movamos en su palabra. La doctora, a mí, la cardióloga me decía, realmente yo tengo temor, me dijo una vez. Dice, porque con el infarto que tú tuviste, tu corazón debe de estar muy dañado. Dice, te vas a ir a sacar un ecocardiograma, dice, sobre todo por el tiempo que tardó. Y yo le dije, ok, eso es lo que tú crees, pero yo creo en la palabra de Dios y yo creo que Dios me restauró. Si Dios me salvó la vida, no es para que después quede, no quiero decir otra cosa, ¿verdad? Para que quede todo ahí tilico y que no sirva para nada. Yo creo en Dios y sigo confiando en Dios hasta el último día de mi vida. Y entonces, cuando me hacen el ecocardiograma, que es una radiografía, un ultrasonido de tu corazón, recibe los resultados y me dice, oye, es sorprendente. Y me daban ganas de decir, ¿no? Que tenías miedo, ¿no? Y entonces dice, es sorprendente, dice, porque tú tienes el 42% de vida en el corazón, no se espanten. Dice que una persona normal tiene el 60% de vida y del 60 para arriba unos tienen más fortaleza o no, pero una persona sana
tiene el 60% de funcionamiento de su corazón. Y entonces yo tengo el 42%. Menos de la tercera parte se perdió, entre comillas. Pero aún así yo sigo creyendo en que el Señor me va a restaurar. Y entonces la doctora, yo le dije, doctora, pero yo creo que Dios me puede restaurar. Dice, mira, no hay poder humano, ¿sí?, que pueda restaurar la parte que ya se murió de tu corazón. Y le dije, efectivamente, y sí lo creo, que no hay poder humano. En serio se lo dije, ¿eh? Le digo, yo sé que no hay poder humano, pero sí sé que hay un poder divino que pueda restaurar mi corazón. Un aplauso al Señor. Y ella me contestó, efectivamente, eso sí. Ella me dice, eso sí, dice, porque yo lo he visto. Dice, y qué bueno que tú creas eso. Le digo, sí. Tan es así que en parte de las terapias de rehabilitación que me están dando con esta cardióloga, me da un libro y me dice, esto es parte de la rehabilitación. Y lo compro. Dije, bueno, espero que sea un libro interesante. Y lo empiezo a leer. Y es un libro que te habla de la muerte. Que te debes de conformar a morirte. Que, en serio. Y entonces, cuando me tocó nuevamente la terapia y fui con ella me dice, ¿cómo vas con el libro? ¿Te está ayudando? Y yo le dije, doctora, con todo respeto, no voy a leer ese libro. Yo respeto su decisión, sus terapias, su rehabilitación, etcétera, pero es más, digo, yo le voy a regalar un libro a usted. No sé si me lo acepte. Me dijo, sí. Dice, ¿qué no te gustó o qué? Le dije, es que yo no creo en la muerte. Yo creo en la vida porque tengo un Dios de vida. Le digo, discúlpeme, con todo respeto se lo digo. No, está bien. Y le llevé un libro de Joel Osteen que se llama Tu mejor vida ahora. Y lo que te quiero decir es que nosotros tenemos que tener un fundamento. ¿Te acuerdas que muchas veces lo hablé cuando me tocó predicar? Te dije, tenemos que tener un fundamento de fe. No significa que yo no me tome los medicamentos. Significa que sigo al pie de la letra todo lo que me dicen los doctores. Bueno, excepto leer el libro. Entonces, y cada vez que me tomo mis medicamentos, también me tomo estas escrituras. Ahora, ¿de dónde yo saqué esto? ¿Se acuerdan del testimonio que nos dio Lulú alguna vez? ¿Sí? Los testimonios es para que tú también te muevas en fe y creas en Dios. No es para venir a presumir a nadie, sino es para darle la gloria a Dios y saber que tenemos un Dios poderoso, un Dios que actúa, un Dios que opera en nosotros bendición. ¿Sí? Y entonces cada vez que me tomo el medicamento, también me tomo mi medicamento Y entonces yo creo lo que aquí dice la palabra de Dios y dice, no te los voy a leer todos, pero dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Y dice aquí, yo sanaré, dice, venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Dice Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es el medicamento adicional y el más efectivo que yo me tomo, ¿sí? Entonces, yo creo que hay cosas que tenemos que empezar a creer, llevar a unas cosas diferentes en nuestro nivel de fe. Fíjate que hay una persona que nunca falta, ¿verdad? Y de repente llega y me dice, oye, contador, si usted está muy cerca de Dios, ¿por qué le pasó eso? Nunca falta, ¿no? Y entonces yo le contesté y le dije, mira, compañera, Dios conmigo y sin mí sigue siendo Dios. ¿Sí? Y Dios conmigo
o sin mí, sigue teniendo el mismo amor y misericordia. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios es amor. Y si no fuera amor, cambiaría su naturaleza y no sería Dios. Entonces Dios siempre nos ama. Y Dios utiliza personas, ángeles, como dijera Pablo, yo lo creo, ¿sí? Porque yo lo escuché. Y utiliza medios, instrumentos, todo lo que no te imagines para bendecir nuestras vidas, para guardar nuestras vidas. Y también, hasta el último día de mi vida, y yo siempre lo he dicho muchas veces, Romanos 8:28, la Escritura dice que todas las cosas nos ayudan a bien, aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y yo te voy a presentar, ¿por qué está este vaso acá? Si alguien se acuerda de los comerciales que antes pasaban del vaso medio lleno y medio vacío, nosotros como cristianos tenemos dos opciones. O vemos el vaso medio lleno o lo vemos medio vacío. Verlo medio vacío es sentir que Dios me quitó algo. Es pensar que Dios, ¿por qué permitió esto? Es queja, ¿sí? Es desilusión, es desesperanza. ¿Sí me estoy explicando? Y después eso te lleva a la amargura. Y después eso te puede llevar a que muchas veces, a mí me ha tocado ver gente que empieza a buscar otras opciones por otro lado y se olvida de Dios. O lo puedes ver medio lleno. Dios hizo un milagro, Dios me dio otro boleto de avión para seguir volando acá en este mundo, ¿sí? Dios estuvo conmigo, Dios me ama, Dios me va a restaurar, Dios va a cumplir el propósito en mi vida. ¿Sí me estoy explicando? La realidad de las cosas es que a nosotros, cuando conocemos de Dios, debemos de saber que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para todos aquellos que esperamos en Él. Y entonces cada situación que pase en nuestras vidas, cada situación, Dios la usa en bendición. Eso me queda claro, ¿sí? Y si no, ve el ejemplo de Pablo, ¿no? Dice que cuando naufragaron y llegaron a la isla de Malta, dice que estaban ahí los habitantes de la isla y pusieron fuego porque hacía frío y estaba lloviendo. Y dice que Pablo llevó leña y la puso en el fuego para que prendiera. Y dice que en eso, cuando él aventó la leña, lo prendió una serpiente y lo mordió. Y entonces él la sacudió y quedó en el fuego. Y entonces los lugareños dijeron, realmente este es un homicida. Se salvó del mar, pero ahorita se va a morir, ¿no? Casi se sentaron y dice que, así dice la Escritura, que empezaron a observar, a ver a qué hora se empezaba a hinchar, a qué hora se empezaba a morir. Y ahí la Escritura dice, y la justicia no le permitió vivir, pero la justicia se referían a una diosa de esa isla, a una deidad de ahí, de esa isla. No sé si lo sabías. No se refiere a la justicia de Dios, ¿no? La justicia era una deidad de la isla. Y entonces dice la justicia, o sea, nuestra deidad no lo dejó vivir. Y entonces ellos cuando ven que realmente no se murió, no se hinchó, no se puso morado, ni pasó nada, dice que entonces se acercaron a él, ¿sí? Siguieron platicando con él y dice que llevaron y que fue a orar por el suegro del principal de la isla y lo sanó. Y cuando lo sanó, dice que entonces empezaron a llevar a todos los enfermos y él seguía orando por ellos, pero él no perdía de vista su propósito. ¿Y cuál era su propósito que Dios le había encargado? Llevar el evangelio y llegar a Roma. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Dios nos ha puesto ciertas cosas y un propósito, algo específico, como bien me lo dijo en el sueño, y tú ya sabes cuál es. Y aunque yo me hiciera así como que, bueno, es que ya no me acuerdo, son tantas cosas que ya no me acuerdo. No, yo sé cuál es. Y entonces, él no perdía de vista eso. Dice que tardaron 3 meses y dice que por agradecimiento ellos los colmaron de cosas y tomaron otro barco y se fueron. Pero él no se amargaba. Lo que te estoy diciendo es que Pablo no decía, ¿y por qué nos íbamos a ahogar? ¿Y por qué me mordió la serpiente? ¿Y por qué me encarcelaron? ¿Y por qué me trataron mal? ¿Y por qué? ¿Cuántas veces hemos visto en la Escritura eso?
sino que él estaba ahí concentrado y decía, ok, llévenme, pero nada más denme un lugar donde pueda yo hablar de la palabra, hablar del Dios, de quien soy, a quien sirvo. ¿Sí? Como él lo dijo. Cuando le decían a él, ¿y quién te dijo que no vas a naufragar? El Dios de quien soy y de quien sirvo. Él me dijo, y lo creo. Amén. Y entonces es llevado y está ahí, ¿sí? Él sabía que tarde o temprano iban a acabar con su vida, pero él sabía que no era en el tiempo que ellos decidieran los romanos, sino en el tiempo que Dios decidiera que había cumplido su propósito, ¿sí? Y nosotros debemos de estar ahí con nuestra esperanza de, por ejemplo, cuando el rey David iba a construir el templo, ¿sí recuerdan que ese era su anhelo? Construir el templo. Y él decía, yo quiero construir el templo. Y Dios le dice, tú no me vas a construir el templo, porque tus manos tienen sangre. Y entonces, él a su vez no dijo, bueno, pues entonces otro que lo haga y a ver qué hago yo, ¿no? No, su anhelo de su corazón era ser agradecido con Dios, era bendecir a Dios, era construir el templo. Entonces, él dijo sabiamente, no puedo construir el templo, pero sí puedo juntar todas las cosas que necesita para que se construya. Y lo que te quiero decir es que hay cosas en nuestras vidas que trascienden el tiempo. Nadie lo cree. Hay cosas que trascienden el tiempo. Por ejemplo, lo hemos dicho muchas veces. Antes aquí esta iglesia, esta comunidad, era un cuadrito, ¿no? Y alguien en aquel tiempo decidió hacer algo diferente y ahora podemos ver toda esta construcción hasta allá. ¿Sí o no? Y entonces, las cosas que trascienden el tiempo es a lo que se le debe de invertir. Y lo que te estoy tratando de decir es que si este lugar es ampliado, ¿es para qué? ¿Para que esté más grande el edificio? No, es para que más gente venga a los pies del Señor y pueda conocerle. Y eso va a trascender en el tiempo. Y algún día tú vas a decir, yo fui parte de ese propósito, yo fui parte de eso o tus hijos, o tus nietos. ¿Sí me explico? Y lo que te estoy tratando de decir es que tenemos que compartir la visión que tiene la iglesia, que tiene nuestro pastor, porque no es su visión personal, es la visión que Dios puso para este lugar, para la iglesia, para nosotros. Y te lo comento no porque te estoy diciendo que no lo hagamos, yo sé que todo lo estamos haciendo, pero me refiero de entender esas cosas. Hay una parábola que Jesús dice que cuando un hombre que era muy rico, dice que tenía sus graneros y él decide quitar sus graneros y construir unos más grandes, ¿recuerdas? Y le dicen, insensato, si esta noche voy a pedir tu alma. A veces no nos damos cuenta que nosotros somos advenedizos, somos peregrinos. ¿Cuántas veces la Escritura dice eso? Dice muchas veces. Y entonces la realidad de las cosas, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros no somos de este mundo, estamos de paso. Y hay cosas que tienen que trascender en el tiempo. Y hay cosas que Dios quiere que hagamos que trasciendan en el tiempo y que podamos bendecir a otros también. No tan solo pensar en que Dios me bendiga a mí, sino en bendición hacia otros. ¿Sí me explicó? Y eso realmente pues cambia nuestra visión de las cosas. Y yo lo único que te quiero decir es que Dios es bueno. Y yo le agradezco infinitamente esa oportunidad que me dio de seguir viviendo y de poder estar este día aquí con ustedes, ¿no? En familia, porque somos una familia. Y yo no sé si tú estés pasando por alguna situación difícil, pero si tú estás pasando por una situación difícil, yo sí quisiera que te pusieras de pie. Si alguien está pasando por una situación difícil, donde tú creas o donde tú digas, esto está muy complicado, ¿no? Que te pongas de pie. Y yo sí le voy a pedir a las personas que estén a su alrededor
que puedas llegar y darle una palabra. Si puedes darle una palabra bíblica, dásela. Si no le vas a dar una palabra bíblica, dale una palabra de aliento y dale un abrazo y dile: no estás solo, el Señor está contigo. Porque la realidad de las cosas es que la palabra es lo único que puede fortalecernos para seguir adelante. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Los demás que podamos ir, darle un abrazo, una palabra de aliento a las personas y decirle: Dios te ama. Dios te ama y Dios sabe la situación por la que estás pasando. Dios sabe todo lo que estás sintiendo. Dios sabe lo que tú estás pasando por estos momentos. ¿Quién mejor que el Señor para saberlo? ¿Quién mejor que el Señor para saberlo? Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque tú me amas. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos, por su vida, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú los lleves hacia adelante, Señor. Que tú les fortalezcas. Que tú quites, Señor, todo aquello que está impidiendo el fluir de tu bendición, el fluir de tu amor, de tu misericordia, Señor. Yo declaro sanidad en sus vidas, Señor. Declaro libertad financiera en sus vidas, Señor. Yo declaro, Señor, que toda situación que ellos estén pasando es pequeña delante de ti, Señor. Delante de ti es una situación pequeña, Padre. Y tú les das los instrumentos, Señor. Les das las herramientas, Señor, para ir adelante y salir de esa situación, Padre. En el nombre de Jesús, Señor.